Yo soy el Dios que ve a los invisibles, el que escucha el clamor de los olvidados, el que hace justicia cuando los sistemas humanos fallan. Esta es la historia de 30 almas que cruzaron la frontera buscando una vida mejor y encontraron muerte en el desierto. Esta es la historia de Rodrigo Salinas Montes, el pollero que los enterró vivos cuando ya no podían pagar. Y esta es la historia de cómo yo, Jesucristo, intervine en el desierto de Sonora el 3 de julio de 2023 para desenterrar a María Guadalupe Santos y confrontar a un asesino con su pecado. Rodrigo Salinas tenía 45 años cuando cometió el crimen más atroz de su vida, aunque no era el primero ni el más violento de sus pecados. Nació en Altar, Sonora, un pueblo que se convirtió en punto de partida para miles de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Creció viendo el flujo constante de personas desesperadas, dispuestas a pagar cualquier precio por llegar al otro lado. Y desde joven entendió que había dinero en esa desesperación. Rodrigo no era como los polleros de generaciones anteriores que al menos mantenían cierto código de honor, que veían su trabajo como un servicio arriesgado pero necesario. Rodrigo era producto de una era más oscura, donde los cárteles habían infiltrado completamente el negocio del tráfico de personas, donde los migrantes dejaron de ser clientes y se convirtieron en mercancía desechable. Comenzó trabajando como guía menor a los 18 años. Su trabajo era llevar grupos pequeños por rutas relativamente seguras a cambio de unos cientos de dólares. Pero la ambición y la codicia crecieron en él como cáncer. A los 25 ya dirigía su propia operación. A los 30 controlaba varias rutas. A los 40 tenía conexiones con cárteles que le pagaban por transportar no solo personas, sino también drogas, armas y cualquier cosa que generara ganancias. Yo lo veía todo. Veía cómo con cada año que pasaba, el corazón de Rodrigo se endurecía más. Veía cómo la primera vez que dejó morir a alguien en el desierto le costó una semana de sueño. La segunda vez, un día. La 10ª vez, ya no sentía nada. Había matado su conciencia sistemáticamente, justificando cada decisión como necesaria para el negocio, racionalizando cada muerte como el resultado inevitable de un juego peligroso donde todos conocían los riesgos. Intenté alcanzarlo muchas veces. Le envié a su madre, una mujer devota que lloraba por el alma de su hijo, y le suplicaba que dejara ese camino. Rodrigo la visitaba en Navidad, le daba dinero y la ignoraba el resto del año. Le envié a un primo que se había convertido genuinamente y ahora trabajaba como pastor en una iglesia pequeña. Rodrigo se rió de él y le dijo que la religión era para débiles. Le envié momentos de convicción, noches donde la culpa lo mantenía despierto, donde las caras de los muertos lo perseguían en sueños. Rodrigo ahogaba esas voces con alcohol, con drogas, con la compañía de prostitutas, con cualquier cosa que silenciara el llamado de su conciencia moribunda. El libre albedrío es mi regalo más grande y más doloroso para la humanidad. Puedo llamar, pero no puedo forzar. Y Rodrigo eligió, una y otra vez, el camino de la oscuridad. En junio de 2023, Rodrigo organizó lo que sería su operación más grande hasta ese momento. 30 personas pagarían cada una $5,000 para cruzar desde Altar hasta un punto de recogida en Arizona. Era temporada de calor extremo. Las temperaturas en el desierto de Sonora alcanzaban los 50 grados centígrados durante el día. Cualquier pollero con un mínimo de responsabilidad esperaría hasta octubre o noviembre, cuando el clima fuera menos letal. Pero Rodrigo vio la oportunidad de hacer $150,000 en un solo viaje, y los riesgos de sus clientes no eran su preocupación. Los 30 migrantes venían de diferentes partes de México y Centroamérica. Había familias completas de Guatemala huyendo de la violencia de pandillas. Había jóvenes hondureños sin futuro en su país. Había mexicanos de estados del sur, donde la pobreza y la falta de oportunidades los empujaban al norte. Había un salvadoreño que había sido deportado 3 veces, pero seguía intentando regresar con su familia en Los Ángeles. Había una madre soltera de Oaxaca, con sus 2 hijos adolescentes, buscando reunirse con su esposo, que trabajaba en Carolina del Norte. Yo conocía a cada uno de ellos, conocía sus historias, conocía sus sueños,
Conocía las razones por las que estaban dispuestos a arriesgar todo por una oportunidad de vida mejor, y mi corazón sangraba por ellos porque sabía lo que les esperaba. Entre esos 30 estaba María Guadalupe Santos, una mujer de 32 años de Chiapas. Era madre de 3 niños que había dejado con su hermana mientras intentaba llegar a Estados Unidos para trabajar y enviarles dinero. Su esposo había muerto 2 años antes en un accidente en la milpa. Sin educación formal, sin tierras propias, sin opciones en su pueblo, María Guadalupe tomó la decisión desesperada que millones han tomado antes que ella. Cruzaría al norte o moriría intentándolo. Había ahorrado durante 2 años limpiando casas, vendiendo tamales, haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar. Finalmente, juntó los $5,000 que Rodrigo exigía. Se despidió de sus hijos sin decirles que tal vez nunca los volvería a ver. Les prometió que pronto les enviaría dinero para zapatos nuevos, para útiles escolares, para una casa mejor. Los abrazó con una intensidad que los asustó, y luego subió a un autobús con destino al norte, llevando solo una mochila pequeña con una muda de ropa, una Biblia que su abuela le había dado y una foto de sus 3 hijos. María Guadalupe era exactamente el tipo de persona que yo amo profundamente. Humilde trabajadora, dispuesta a sacrificar todo por sus hijos. Su fe era sencilla pero real. Cada noche, sin importar dónde estuviera, se arrodillaba y oraba. No oraciones elaboradas llenas de teología complicada, sino conversaciones directas conmigo. Diosito, cuida a mis niños. Diosito, ayúdame a llegar. Diosito, dame fuerzas para mañana. Yo escuchaba cada palabra. El grupo de 30 se reunió en una casa de seguridad en Altar el 28 de junio. Rodrigo les dio instrucciones básicas. El cruce tomaría entre 3 y 5 días caminando por el desierto. Debían llevar solo lo esencial. Debían obedecer todas sus órdenes sin cuestionar. Si alguien se rezagaba o causaba problemas, sería dejado atrás. Si alguien intentaba escapar o contactar autoridades, habría consecuencias graves. Pagó una mordida a los policías locales para que no lo molestaran. Y en la noche del 29 de junio, cuando la temperatura finalmente bajó de 40 grados, comenzaron la caminata. Los primeros 2 días fueron brutales pero manejables. Caminaban de noche y descansaban durante el día escondidos bajo cualquier sombra que pudieran encontrar. El desierto de Sonora es uno de los más calientes y mortales del mundo. No hay árboles grandes, solo arbustos espinosos y cactus que ofrecen sombra mínima. El sol golpea sin misericordia. La arena quema a través de las suelas de los zapatos. El horizonte se distorsiona con espejismos crueles que prometen agua donde no existe. Rodrigo había traído 4 ayudantes, todos jóvenes armados con pistolas y rifles. Su trabajo era mantener al grupo moviéndose y asegurarse de que nadie escapara. Trataban a los migrantes con desprecio abierto, insultos constantes, empujones cuando alguien se movía lento, amenazas cuando alguien se quejaba. Para ellos, estas personas no eran seres humanos con dignidad, eran paquetes que transportar, mercancía que entregar o desechar según fuera conveniente. El tercer día, el 1 de julio, las cosas comenzaron a desmoronarse. Un hombre de 58 años de Honduras colapsó por deshidratación severa. Su lengua estaba hinchada, sus labios agrietados sangrando, sus ojos hundidos. Suplicó agua. Rodrigo le dio un trago de una botella y le dijo que se levantara o sería dejado. El hombre intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Rodrigo lo miró con frialdad calculada durante 5 segundos. Luego le dijo a sus ayudantes que siguieran caminando. Dejaron al hombre ahí, consciente pero incapaz de moverse, para morir lentamente bajo el sol del desierto. Yo estaba ahí, invisible pero presente. Vi al hombre tomar su último aliento 6 horas después. Recibí su alma con misericordia porque había sufrido suficiente en vida. Y añadí este crimen a la cuenta que eventualmente Rodrigo tendría que pagar. El 4.º día, 2 de julio, otros 5 colapsaron. Una mujer de 36 años embarazada de 4 meses. Un muchacho de 17 años diabético cuya insulina se había agotado 2 días antes. 3 hombres mayores de 40 cuyos cuerpos simplemente no pudieron seguir el ritmo. Rodrigo aplicó la misma fórmula.
unos sorbos de agua, órdenes de levantarse, y cuando no pudieron, los dejó para que murieran. María Guadalupe suplicó por ellos. Por favor, no los dejemos. Podemos ayudarlos. Podemos cargarlos entre varios. Rodrigo la abofeteó tan fuerte que la tiró al suelo. Cállate, perra, o serás la siguiente. María Guadalupe se tragó sus protestas, pero continuó orando en silencio por las almas que estaban siendo abandonadas. Para el quinto día, 3 de julio, la situación era desesperada. El punto de recogida estaba aún a un día de distancia, pero más de la mitad del grupo estaba en condiciones críticas. Se habían quedado sin agua esa mañana. El calor era especialmente brutal, 52 grados centígrados según el termómetro que uno de los ayudantes llevaba. La gente deliraba. Algunos veían visiones de sus familias, otros hablaban con personas que no estaban ahí. El olor de la muerte ya los rodeaba. Rodrigo hizo un cálculo frío. Si continuaba con este grupo, probablemente llegarían tan debilitados al punto de recogida que causarían problemas. Algunos podrían morir apenas al llegar, y eso atraería atención de autoridades americanas. Otros podrían estar tan traumatizados que hablarían sobre lo que había sucedido en el camino. Y todos representaban testigos potenciales de los 6 que ya había dejado morir. Entonces, Rodrigo Salinas tomó la decisión que me forzaría a intervenir directamente. Decidió que la solución más limpia era eliminar todo el grupo, tomar su dinero y equipo y reportar a sus contactos del cártel que el grupo había sido interceptado por patrulla fronteriza o atacado por un cártel rival. Nadie cuestionaría su historia. Sucedía todo el tiempo. Las familias en México y Centroamérica llorarían a sus desaparecidos, pero nunca sabrían exactamente qué pasó. Y él se quedaría con $150,000 sin tener que completar el servicio. Encontró un área donde el terreno era suficientemente suave para cavar. Le ordenó a sus 4 ayudantes que cavaran una zanja larga y profunda. Les dijo a los migrantes exhaustos que se detuvieran a descansar mientras él iba a buscar agua de un escondite cercano. La mayoría estaba tan débil que simplemente se desplomó en la arena, agradecidos por el respiro. María Guadalupe se sentó apartada del grupo, sacó su Biblia desgastada y comenzó a leer el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No sabía que estaba leyendo su propia elegía. Los ayudantes terminaron de cavar la zanja. Medía aproximadamente 12 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad, suficiente para 30 cuerpos y los apilaban eficientemente. Rodrigo sacó su pistola. Sus ayudantes hicieron lo mismo. El plan era simple y brutalmente eficiente. Los matarían a tiros, enterrarían los cuerpos, y para cuando alguien los encontrara, si es que alguien los encontraba alguna vez, sería imposible identificarlos o determinar exactamente qué había pasado. Pero entonces, uno de los ayudantes, un muchacho de 22 años llamado Luis, que era nuevo en este tipo de operación, tuvo una idea que le pareció más práctica. «Jefe», dijo a Rodrigo, «¿para qué desperdiciar balas? Podemos enterrarlos vivos. Ya están tan débiles que no podrán salir. La tierra los sofocará en minutos, ahorramos municiones y hacemos menos ruido». Rodrigo consideró la sugerencia por 3 segundos, luego asintió. «Buena idea». Lo que siguió fue una de las escenas más horribles que he presenciado en la historia humana, y yo he visto crucifixiones, genocidios y las cámaras de gas del Holocausto. He visto lo peor de lo que la humanidad es capaz cuando se entrega completamente al mal. Pero hay algo particularmente demoníaco sobre enterrar personas vivas, sobre ver el terror en sus ojos mientras la tierra cubre sus rostros, sobre escuchar sus gritos ahogados mientras luchan por respirar y solo inhalan polvo. Rodrigo y sus ayudantes comenzaron a empujar a los migrantes hacia la zanja. La mayoría estaba tan débil que apenas podía resistir. Algunos suplicaban, otros lloraban. Algunos estaban tan deshidratados y delirantes que no entendían completamente lo que estaba sucediendo. Los empujaron dentro de la zanja donde cayeron unos sobre otros. 30 personas amontonadas en ese agujero en el desierto, mirando hacia arriba mientras sus asesinos agarraban palas. María Guadalupe estaba consciente. Entendía perfectamente lo que estaba pasando. Y en ese momento final,
mientras miraba el cielo azul imposiblemente brillante de Sonora, no maldijo a sus asesinos, no gritó en terror. En su lugar, oró: Jesús, recibe mi espíritu. Jesús, cuida a mis niños. Jesús, perdona a estos hombres porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que yo había dicho en la cruz 2000 años antes, ahora pronunciadas por esta mujer humilde que enfrentaba su propia crucifixión. Y fue en ese momento que yo decidí: no permitiré que esta injusticia pase sin respuesta. No permitiré que estos asesinos se salgan con la suya. No permitiré que 30 almas desaparezcan sin testigo. Y no permitiré que María Guadalupe, que oró con las mismas palabras que yo usé en mi muerte, muera de esta manera sin que yo intervenga. Rodrigo y sus ayudantes comenzaron a echar paladas de tierra sobre los cuerpos en la zanja. El polvo llenó el aire. Los gritos de terror y súplica se mezclaron con el sonido de arena cayendo. Trabajaron metódicamente, eficientemente, sin emoción. Tardaron aproximadamente 20 minutos en llenar completamente la zanja. Para cuando terminaron, la superficie era solo un rectángulo de tierra removida, ligeramente elevado, en medio del desierto infinito. No pusieron marcador, no dijeron oración. Simplemente alisaron la superficie lo mejor posible, esparcieron algo de vegetación para disimular y se prepararon para marcharse. Pero yo no había terminado con ellos. El sol estaba comenzando a bajar hacia el horizonte cuando decidí hacerme visible. Eran las 6:17 de la tarde, hora de Sonora. Rodrigo y sus 4 ayudantes estaban guardando las palas en sus mochilas cuando la luz cambió. El sol anaranjado del atardecer de repente se intensificó, concentrándose en el área de la tumba. Un viento comenzó a soplar, primero suave, luego cada vez más fuerte, levantando arena en remolinos que no seguían ningún patrón natural. Los 5 hombres se detuvieron y miraron alrededor con confusión. «¿Qué chingados?», murmuró uno de los ayudantes. El viento aumentó hasta convertirse en vendaval, que los obligó a cubrirse los rostros. La luz se intensificó hasta que tuvieron que entrecerrar los ojos, y entonces, a través de la luz y el viento y la arena, me hice visible caminando hacia ellos desde la dirección del sol poniente. Mi túnica blanca brillaba con luz que no provenía del sol. Mi manto rojo se movía con el viento sobrenatural. Mis pasos no dejaban huellas en la arena. Mi presencia llenaba el desierto con una autoridad que hacía que el aire mismo vibrara con poder. Los 5 hombres me vieron. Luis, el ayudante joven que había sugerido enterrarlos vivos, cayó de rodillas inmediatamente, su rostro perdiendo todo color. Los otros 3 ayudantes retrocedieron, agarrando sus armas por instinto pero incapaces de levantarlas. Y Rodrigo Salinas, que se había convertido en el tipo de monstruo que entierra personas vivas por dinero, se congeló completamente. Sus ojos se abrieron enormes, su boca se abrió pero no salió sonido. Todo el cinismo, toda la dureza, toda la fachada de hombre fuerte se desmoronó en un instante al confrontar la realidad de mi existencia. Rodrigo Salinas Montes. Dije su nombre completo con voz que retumbó como trueno a través del desierto. Has cometido una abominación que clama al cielo por justicia. Caminé hacia la tumba donde 30 almas yacían enterradas. Me arrodillé y puse ambas manos sobre la tierra. Luz dorada emanó de mis palmas, penetrando la tierra, llenando la zanja con mi presencia. Llamaré a una de regreso, declaré, no porque las otras 29 valgan menos, sino porque necesito un testigo viviente de tu crimen. Necesito una voz que pueda contar lo que hiciste aquí. Y he elegido a María Guadalupe Santos, porque ella oró con mis propias palabras en su momento de muerte. Extendí mi autoridad sobre la muerte misma. María Guadalupe Santos, te ordeno, respira. Bajo la tierra, en la oscuridad sofocante, María Guadalupe había perdido la conciencia hacía ya varios minutos. Su cuerpo había inhalado arena. Sus pulmones habían dejado de funcionar. Su corazón había dado sus últimos latidos irregulares y luego se había detenido. Estaba clínicamente muerta, pero la muerte no tiene autoridad sobre mí. Forcé aire puro directamente a sus pulmones, reinicié su corazón, restauré el oxígeno en su cerebro, expulsé la arena de sus vías respiratorias y le di fuerza sobrenatural para hacer lo que ningún ser humano podría hacer naturalmente,
cavar hacia arriba a través de 1,5 metros de tierra compactada. La superficie de la tumba comenzó a moverse. Los 5 hombres observaban con horror absoluto. Una protuberancia apareció en el centro de la tierra removida. Luego otra. La tierra se agrietó. Y entonces, como una escena de película de zombies pero infinitamente más sagrada, una mano emergió de la tierra. Luego otra. María Guadalupe se impulsó hacia arriba. Tierra cayendo de su cabello, su cara, su ropa. Emergió de su tumba inhalando profundamente, tosiendo arena, pero viva. Completamente, milagrosamente, imposiblemente viva. Cayó de rodillas al salir completamente de la zanja, jadeando, llorando, temblando. «Jesús», susurró cuando me vio. «Jesús, me salvaste». Me acerqué a ella y le ayudé a ponerse de pie. «María Guadalupe», le dije con ternura, «tu fe te ha salvado. Pero tu salvación viene con una responsabilidad. Debes testificar, debes contar lo que pasó aquí. Debes ser la voz de los 29 que no pueden hablar». Ella asintió, incapaz de hablar por la emoción abrumadora. Me volví hacia Rodrigo, que permanecía congelado en shock. Caminé hacia él. Cada paso que daba hacia él hacía que retrocediera hasta que finalmente su espalda golpeó contra un cactus saguaro y no pudo ir más lejos. Lo miré directamente a los ojos. «Rodrigo», dije, «has matado no solo hoy sino muchas veces antes. Has dejado morir a hombres, mujeres, niños en este desierto. Has tratado a mis hijos como mercancía desechable. Has endurecido tu corazón contra cada advertencia, cada llamado, cada oportunidad que te di para cambiar. Y hoy llegaste al punto donde decidiste enterrar 30 personas vivas, 30 almas preciosas para mí. ¿Sabes lo que mereces?». Rodrigo finalmente encontró su voz. Era un susurro aterrorizado. por favor, no me mates». «No voy a matarte», respondí. «La muerte sería misericordia demasiado rápida. Voy a hacer algo más difícil. Voy a dejarte vivir con el pleno conocimiento de lo que hiciste, con la imposibilidad de negarlo o racionalizarlo y con la elección de qué hacer con ese conocimiento». Toqué su frente con mi dedo. En ese instante, Rodrigo experimentó todo el sufrimiento que había causado. Sintió la deshidratación del hombre hondureño que había dejado morir. Sintió el terror de la mujer embarazada mientras la tierra cubría su rostro. Sintió el dolor de cada familia esperando noticias de seres queridos que nunca llegarían. Sintió mi ira santa contra la injusticia. Y sintió mi amor, incluso por él, amor que lo juzgaba pero también le ofrecía camino de redención si lo elegía. El impacto fue demasiado. Rodrigo cayó de rodillas gritando, lágrimas brotando de sus ojos, su cuerpo convulsionando con sollozos. «Lo siento», gritó una y otra vez. «Lo siento. Dios mío, lo siento. Por favor, perdóname, por favor». A sus 4 ayudantes les dije, «Ustedes también son culpables». Pero Rodrigo dio las órdenes. «Tienen ahora una elección. Pueden seguir su camino de violencia y eventualmente enfrentarán justicia tanto humana como divina. O pueden arrepentirse genuinamente y dedicar el resto de sus vidas a reparar el daño que han hecho. Elijan sabiamente». Luego me volví hacia María Guadalupe. «Camina hacia el norte», le instruí. «A 3 kilómetros encontrarás una estación de la patrulla fronteriza. Entrégate a ellos. Cuenta tu historia completa. No tengas miedo. Yo estaré contigo. Tu testimonio iniciará una investigación que encontrará esta tumba. Las familias de los 29 que murieron merecen saber qué pasó con sus seres queridos. Merecen poder llorarlos apropiadamente. Y estos hombres deben enfrentar justicia terrenal además de la divina». María Guadalupe asintió, todavía temblando pero con determinación creciendo en sus ojos. «¿Y mis hijos?», preguntó. «Volveré a verlos». «Volverás a verlos», le prometí. «No de la manera que planeaste, pero volverás. Confía en mí». Le di una botella de agua que apareció en mis manos, llena de agua pura y fría. Bebió profundamente, el líquido lavando la arena de su garganta. Le di también fuerza sobrenatural en sus piernas para caminar esos 3 kilómetros finales. Entonces, tan silenciosa y rápidamente como había aparecido, me retiré de la manifestación visible. La luz divina se desvaneció. El viento sobrenatural cesó. El sol continuó su descenso normal hacia el horizonte.
Pero nada volvería a ser normal para las personas que habían sido testigos de lo que acababa de suceder. María Guadalupe comenzó a caminar hacia el norte. Cada paso era un milagro. Había estado muerta minutos antes. Ahora caminaba bajo el cielo del desierto, viva por intervención divina directa. Lloraba mientras caminaba, no de tristeza, sino de gratitud abrumadora mezclada con dolor por los 29 que no habían sido llamados de regreso. Rodrigo permanecía de rodillas en la arena, destrozado. Toda su vida, toda su identidad, todo lo que había creído sobre sí mismo y el mundo se había desintegrado en el espacio de minutos. Por primera vez en décadas, oro genuinamente. Dios, no merezco perdón. No merezco vivir, pero si me das oportunidad dedicaré cada día que me quede a intentar reparar, aunque sea una fracción del daño que he causado. Luis, el ayudante joven que había sugerido enterrarlos vivos, vomitó violentamente, su cuerpo rechazando físicamente el horror de lo que había participado. Los otros 3 ayudantes estaban sentados en la arena en shock, incapaces de procesar lo que habían visto. Después de varios minutos, Rodrigo finalmente se puso de pie. Miró a sus ayudantes. «Necesitamos llamar a las autoridades», dijo con voz ronca. «Necesitamos confesar lo que hicimos. Necesitamos enfrentar las consecuencias». «Estás loco», respondió uno de los ayudantes. «Nos van a meter a la cárcel de por vida. Mejor huimos a algún lugar donde no nos encuentren». Rodrigo negó con la cabeza. «No hay lugar donde esconderse de Dios. Acaban de ver eso. Y si Él nos deja vivir es para que hagamos lo correcto». Sacó su teléfono satelital y marcó el número de emergencias de México. María Guadalupe llegó a la estación de patrulla fronteriza a las 7:42 de la noche. 2 agentes americanos estaban fuera del edificio cuando vieron acercarse a esta mujer tambaleante, cubierta de arena de pies a cabeza. Corrieron hacia ella con agua. Ella colapsó en sus brazos. «Hay una tumba», logró decir en su español entrecortado mezclado con palabras en inglés que había aprendido. 30 personas, enterradas vivas, 3 kilómetros al sur. Por favor encuéntrenlos. Sus familias necesitan saber». Los agentes se miraron entre sí con escepticismo. Veían muchos migrantes deshidratados que deliraban, pero algo en la urgencia de María Guadalupe, algo en sus ojos, les hizo tomar en serio su historia. Llamaron refuerzos. En 30 minutos un equipo de búsqueda y rescate estaba en camino equipado con perros, equipo de radar de penetración terrestre y helicópteros con cámaras térmicas. Mientras tanto, Rodrigo había hecho su llamada. La Policía Federal Mexicana estaba en camino a su ubicación. Les había dado coordenadas GPS exactas. Se quedó esperando con sus ayudantes, ninguno de ellos intentando huir porque sabían la futilidad de esconderse después de lo que habían presenciado. El equipo de búsqueda estadounidense encontró la tumba a las 8:37 de la noche usando las coordenadas que María Guadalupe había proporcionado combinadas con el escaneo de radar. Comenzaron a excavar inmediatamente, aunque sabían que las posibilidades de encontrar sobrevivientes después de casi 3 horas enterrados eran 0. Lo que encontraron los horrorizó incluso siendo profesionales endurecidos, acostumbrados a ver muerte en el desierto. 29 cuerpos amontonados en diferentes posiciones de agonía final. Algunos tenían las manos cerca de sus caras, donde habían intentado crear espacio para respirar. Otros tenían arena en sus bocas abiertas congeladas en gritos silenciosos. Las caras mostraban el terror absoluto de sus últimos momentos. Entre los cuerpos había niños, ancianos, mujeres embarazadas, todos muertos de la manera más cruel imaginable. Documentaron la escena meticulosamente. Fotógrafos forenses tomaron cientos de imágenes. El equipo médico comenzó el proceso de recuperar los cuerpos, y mientras trabajaban, encontraron algo que no tenía sentido. En el centro de la tumba había un espacio vacío aproximadamente del tamaño de un cuerpo humano. La tierra alrededor mostraba señales de que algo o alguien había sido extraído de ese lugar específico. Los investigadores intercambiaron miradas confundidas. ¿Cómo podría alguien salir de 1,5 metros de tierra compactada? Era imposible, pero tenían a una testigo que afirmaba haber hecho exactamente eso. La Policía Federal Mexicana arrestó a Rodrigo y sus 4 ayudantes a las 9:15 de la noche. No resistieron.
Rodrigo confesó todo inmediatamente. No solo este crimen, sino otros anteriores. Nombres, fechas, ubicaciones de otras tumbas en el desierto. La confesión duró 4 horas. Los investigadores estaban asombrados por la cantidad de detalle, por la falta de intentos de minimizar su culpabilidad. Rodrigo hablaba como hombre que ya había sido juzgado por una autoridad mayor y ahora solo buscaba limpiar su conciencia lo más posible. Cuando le preguntaron por qué estaba confesando todo tan libremente, Rodrigo les contó sobre mi aparición. Los investigadores lo miraron con escepticismo. Pensaron que estaba teniendo un colapso mental, usando una historia de visión religiosa para procesar su culpa. Pero entonces escucharon el testimonio de María Guadalupe. Ella les contó todo. El cruce, las muertes en el camino, ser empujada a la zanja, la tierra cubriendo su rostro, morir, y luego escuchar mi voz llamándola de regreso, sentir aire llenar sus pulmones, recibir fuerza para cavar hacia arriba, emerger para encontrarme ahí en forma visible. Los investigadores escuchaban con expresiones que iban del escepticismo a la incomodidad, mientras María Guadalupe describía detalles que no debería poder conocer si realmente había estado enterrada e inconsciente. Trajeron médicos para examinarla. Encontraron arena en sus pulmones. Encontraron evidencia de asfixia reciente. Encontraron tierra bajo sus uñas de cavar. Su condición física era consistente con haber sido enterrada, pero no era consistente con haber estado enterrada durante casi 3 horas y sobrevivir. Era médicamente imposible. Sin embargo, ahí estaba ella, viva, lúcida, con su historia imposible. La noticia del descubrimiento explotó en los medios. 30 migrantes enterrados vivos. Un pollero confesando. Una sobreviviente que afirmaba haber sido resucitada por Jesús. Era la historia perfecta para la era de clickbait. Cada medio tenía su ángulo. Los progresistas la usaban para hablar sobre la crisis humanitaria en la frontera. Los conservadores la usaban para hablar sobre la necesidad de mejor control fronterizo. Los religiosos la proclamaban como milagro indiscutible. Los escépticos la descartaban como alucinación por deshidratación. Pero para las familias de los 29 muertos, no era contenido político ni debate teológico. Era el fin de la agonía de no saber. Era confirmación de que sus seres queridos habían muerto. Era dolor insoportable, pero también cierre. Viajaron desde Guatemala, Honduras, El Salvador, Oaxaca, Chiapas, para reclamar los cuerpos. Lloraron sobre ataúdes. Exigieron justicia. Y agradecieron a María Guadalupe por sobrevivir para contar su historia, para darles respuestas que de otra manera nunca habrían tenido. El juicio de Rodrigo Salinas y sus ayudantes comenzó 6 meses después, en febrero de 2024. Fue uno de los casos más seguidos en la historia reciente de México. Rodrigo se declaró culpable de todos los cargos: 30 cargos de asesinato en primer grado, múltiples cargos de tráfico de personas, organizaciones criminales. No contrató abogado defensor costoso, ni intentó negociar menor sentencia. Simplemente aceptó responsabilidad completa. En su declaración ante el juez, Rodrigo dijo: «Merezco pasar el resto de mi vida en prisión. Merezco peor. No pido misericordia de esta corte. Lo único que pido es oportunidad de dedicar mis años restantes a algo útil. Quiero ayudar a identificar otras tumbas en el desierto. Quiero dar información sobre redes de tráfico. Quiero que algo bueno salga de mi vida desperdiciada». Fue sentenciado a 900 años de prisión, 30 años por cada víctima. Matemáticamente imposible de cumplir, pero simbólicamente apropiado. Sus 4 ayudantes recibieron entre 200 y 400 años cada uno, dependiendo de su nivel de participación. María Guadalupe testificó en el juicio. Su testimonio duró 4 horas. Describió cada detalle con claridad que los dejó sin aliento. Y cuando le preguntaron directamente si realmente creía que Jesús la había resucitado, respondió sin vacilación: «No es cuestión de creer. Yo estaba muerta. Jesús me llamó de regreso. Lo vi con mis propios ojos. Escuché su voz con mis propios oídos. Toqué su mano cuando me ayudó a levantarme. Es tan real como ustedes sentados ahí. Más real, porque ustedes son temporales, pero Él es eterno». Después del juicio, María Guadalupe enfrentó una decisión difícil.
Había sido deportada a México como migrante indocumentada, pero su historia había generado tanta atención que una organización de derechos de inmigrantes tomó su caso. Aplicaron para una visa especial humanitaria. El proceso tomó 8 meses y finalmente, en octubre de 2024, María Guadalupe recibió permiso legal para estar en Estados Unidos, pero para entonces ya no quería quedarse. Quería regresar con sus hijos. Quería abrazarlos. Quería decirles que Dios la había salvado específicamente para que pudiera volver con ellos. Usó su visa para trabajar legalmente temporadas en Estados Unidos, enviando dinero a casa, pero siempre regresando a Chiapas, donde su familia esperaba. Hoy, en noviembre de 2025, María Guadalupe tiene 34 años. Trabaja 6 meses al año en una empacadora de carne en Carolina del Norte, donde gana suficiente para mantener a sus hijos cómodamente. Los otros 6 meses está en casa con ellos. Ya no necesita arriesgar su vida en cruces ilegales. Tiene documentación apropiada. Tiene forma legal de proveer para su familia. Y tiene un testimonio que ha compartido en docenas de iglesias, en programas de noticias, en conferencias sobre inmigración. Su historia salvó vidas. Múltiples personas han reportado que estaban planeando hacer el cruce con polleros cuando escucharon lo que le pasó a María Guadalupe. Decidieron no arriesgarse. Buscaron alternativas legales que tomaron más tiempo, pero no los pusieron en manos de criminales. No hay forma de saber cuántas vidas fueron salvadas indirectamente por el testimonio de María Guadalupe, pero yo lo sé. Cada una cuenta. Rodrigo Salinas está en prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Ha cumplido 2 años de su sentencia de 900. Durante esos 2 años, ha ayudado a autoridades a localizar 17 tumbas más en el desierto, conteniendo 83 cuerpos adicionales, 83 familias que recibieron cierre, 83 almas cuyas muertes ya no son misterios sin resolver. Rodrigo también se transformó genuinamente en prisión. Asiste a todos los estudios bíblicos disponibles, ayuda a organizar grupos de apoyo para otros prisioneros. Escribe cartas de disculpa a las familias de sus víctimas, no esperando perdón pero ofreciendo lo único que puede, reconocimiento completo de lo que hizo y remordimiento genuino. Algunas familias rompieron las cartas sin leerlas, otras las leyeron y las guardaron. Unas pocas incluso respondieron no perdonando necesariamente, pero reconociendo su aparente cambio. Luis, el ayudante joven que sugirió enterrarlos vivos, no manejó bien la prisión. Se suicidó 8 meses después de ser encarcelado, dejando una nota que decía simplemente: «No puedo vivir con lo que hice. Que Dios tenga misericordia de mi alma». Recibí su alma con misericordia porque su remordimiento era genuino, aunque llegó demasiado tarde para reparar el daño. Los otros 3 ayudantes están cumpliendo sus sentencias. 2 de ellos se han endurecido más en prisión, uniéndose a pandillas, continuando vidas de violencia detrás de las rejas. El tercero experimentó conversión genuina, similar a la de Rodrigo, y ahora trabaja con él ayudando a localizar más tumbas. Las 29 familias de los muertos recibieron cierre, pero no justicia completa. No hay cantidad de años de prisión que compense la pérdida de un ser querido de esa manera. No hay compensación económica que alivie el dolor. Pero al menos saben. Al menos pudieron enterrar a sus muertos apropiadamente. Al menos el mundo conoce sus nombres en lugar de permanecer como estadísticas anónimas de migrantes desaparecidos. Y yo continúo observando. Continúo interviniendo cuando es necesario, no siempre de manera tan dramática como aquel día en el desierto de Sonora, pero siempre presente, siempre activo, siempre trabajando para llevar luz a la oscuridad, justicia a la injusticia, vida donde hay muerte. Ahora les hablo directamente a ustedes que escuchan esta historia. María Guadalupe Santos fue enterrada viva en el desierto de Sonora el 3 de julio de 2023. Murió por asfixia después de inhalar arena mientras 1,5 metros de tierra la cubría. Su corazón se detuvo. Sus pulmones dejaron de funcionar. Estaba clínica y legalmente muerta, y yo la traje de regreso porque tenía propósitos que cumplir a través de ella, porque necesitaba un testigo, porque su fe genuina en medio del horror merecía ser recompensada, porque las familias de los 29 otros merecían saber la verdad.
y porque Rodrigo Salinas necesitaba ser confrontado con evidencia innegable de mi existencia para tener oportunidad real de arrepentimiento. Algunos de ustedes escuchan esta historia y dudan. Piensan que tal vez María Guadalupe no estaba realmente muerta, solo inconsciente, que tal vez la tierra no era tan profunda como reportó, que tal vez hay explicación natural para su supervivencia. A ustedes les digo, investiguen. Los registros médicos existen. El testimonio de los investigadores forenses está documentado. Las fotos de la escena muestran la profundidad de la tumba. Los médicos que la examinaron confirmaron que su condición era inconsistente con supervivencia natural. Si realmente buscan verdad en lugar de confirmar su escepticismo, examinen la evidencia. Algunos de ustedes son migrantes o tienen familiares considerando el cruce. Esta historia les aterra porque reconocen que fácilmente podría ser su propia historia. A ustedes les digo, yo veo cada alma que cruza ese desierto, cuento cada muerte, lloro por cada familia destrozada. Y aunque no intervengo sobrenaturalmente en cada caso, estoy presente en cada sufrimiento. Si deben hacer el cruce, háganlo con precaución extrema. Investiguen bien a quien contratan. Nunca vayan con polleros que prometen rutas baratas o rápidas. Y sobre todo, oren, pídanme protección. No prometo que siempre los salvaré de peligro físico, pero prometo que nunca los abandonaré. Algunos de ustedes han perdido seres queridos a la migración. No saben si están vivos, muertos, en Estados Unidos, o perdidos en algún lugar del camino. Esa agonía de no saber es su propia forma de muerte. A ustedes les digo, yo sé dónde está cada alma, y aunque no puedo devolverles a sus seres queridos perdidos, puedo darles paz en medio de la incertidumbre si me lo permiten. Pueden entregar su dolor a mí. No desaparecerá, pero lo llevaré con ustedes. Algunos de ustedes están involucrados en actividades criminales, tal vez no tan extremas como enterrar personas vivas, pero están lastimando a otros para beneficio propio. Tráfico de drogas, extorsión, robo, violencia. Y racionalizan sus acciones diciendo que todos lo hacen, que es necesario para sobrevivir, que sus víctimas deberían haber sabido mejor. A ustedes les grito, deténganse mientras aún pueden. Rodrigo Salinas pensó que podía continuar indefinidamente. Pensó que nunca enfrentaría consecuencias reales. Y luego yo intervine, y su vida entera se desmoronó. No esperen a que tenga que intervenir tan dramáticamente. Cambien ahora mientras el cambio es elección, en lugar de esperar hasta que sea forzado por crisis. Algunos de ustedes están desesperados económicamente y ven el crimen como única opción. Sienten que no tienen alternativas, que el sistema está arreglado contra ustedes, que nadie les da oportunidades. A ustedes les digo, entiendo su desesperación. Sé que la pobreza puede hacer que opciones terribles parezcan razonables, pero siempre hay alternativa al crimen. Siempre. Puede ser más difícil, puede tomar más tiempo, puede requerir más sacrificio, pero existe. Pídanme que les muestre el camino y lo haré. No prometo riqueza instantánea, pero prometo guiarlos hacia vida honesta si genuinamente la buscan. Algunos de ustedes son personas de fe que se preguntan por qué intervengo milagrosamente algunas veces, pero no otras. ¿Por qué salvé a María Guadalupe, pero no a los 29 otros? ¿Por qué hago milagros dramáticos ocasionalmente, pero permito sufrimiento generalizado la mayor parte del tiempo? Estas son preguntas legítimas que no tienen respuestas fáciles. Lo que puedo decirles es esto. Yo trabajo en maneras que trascienden entendimiento humano. Cada milagro que realizo tiene propósitos múltiples que se extienden más allá de la persona salvada. La salvación de María Guadalupe llevó a la confesión de Rodrigo, que llevó al descubrimiento de 17 tumbas, más que dio cierre a 83 familias adicionales. Un milagro visible creó ondas de impacto que tocaron cientos de vidas. Confíen que incluso cuando no ven mi intervención, estoy trabajando. Y algunos de ustedes, tal vez la mayoría, están viviendo vidas ordinarias lejos de la frontera, lejos de la migración, lejos de este tipo de crímenes extremos. Piensan que esta historia no les aplica directamente, pero les aplica, porque esta historia es fundamentalmente sobre ver a otros como yo los veo. María Guadalupe no era solo una migrante ilegal,
Era mi hija amada. Los 29 que murieron no eran solo estadísticas. Eran mis hijos amados, y cada persona que encuentran en su vida diaria, sin importar su estatus legal, su clase social, su raza, su historia, es mi hijo amado. Cuando tratan a otros como descartables, como menos que humanos, como inconvenientes, están reflejando el mismo espíritu que permitió a Rodrigo enterrar personas vivas. Esta historia sucedió el 3 de julio de 2023 en el desierto de Sonora, aproximadamente 8 kilómetros al sur de la frontera con Arizona. María Guadalupe Santos tenía 32 años, Rodrigo Salinas tenía 45. Ambos están vivos hoy, ambos transformados por ese encuentro conmigo, ambos viviendo con el conocimiento de que yo soy real, que intervengo y que cada vida tiene valor infinito para mí. Yo soy Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tengo autoridad sobre la vida y la muerte. Puedo llamar almas de regreso de tumbas en el desierto. Puedo quebrantar corazones endurecidos de asesinos. Puedo transformar las peores tragedias en testimonios de mi poder y amor. Y estoy vivo hoy, no como figura histórica muerta hace 2000 años, sino como presencia activa en el mundo. La pregunta no es si yo existo o si tengo poder. La evidencia está ahí para quienes genuinamente la buscan. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Dejarás que esta historia cambie cómo ves a otros? ¿Dejarás que te motive a buscarme personalmente? ¿Dejarás que transforme tus prioridades y valores? María Guadalupe vive hoy porque yo elegí traerla de regreso. Tú vives hoy porque yo continúo dándote aliento. Cada día es regalo. Cada momento es oportunidad. No desperdicies tu vida en cosas que no importan. No gastes tus años tratando a otros como si no tuvieran valor. No esperes hasta crisis extrema para buscarme. Si esta historia te movió, no la guardes para ti. Compártela. Cada vez que se cuenta, corazones se abren. Cada vez que se comparte, semillas de fe se plantan. Cada vez que alguien escucha sobre mi intervención en el desierto de Sonora, es confrontado con la realidad de que yo estoy vivo y activo. Suscríbete a este canal para más testimonios de mis intervenciones en el mundo moderno. En los comentarios, comparte tu propia historia. Tal vez no tan dramática como resurrección de tumba en desierto, pero real para ti. Tu testimonio importa. Puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Y ahora te hago esta invitación directa. Háblame. No necesitas estar en desierto, o en tumba, o en crisis extrema. Puedes hablarme ahora mismo desde donde estás. Dime que quieres conocerme. Pídeme que me revele a ti. Comprométete a buscarme genuinamente y observa lo que sucede. Porque prometo que quienes me buscan con corazón sincero me encuentran. Siempre. Al comentar, al compartir, al hablar de este milagro, te conviertes en parte de algo más grande. Te conviertes en testigo de que yo vivo. Te conviertes en voz proclamando verdad. Te conviertes en instrumento de mi obra continua en el mundo. Haz una prueba de fe ahora mismo. Comenta esta historia. Compártela con alguien que necesite esperanza. Habla de mí a alguien que piensa que estoy muerto, o distante o indiferente. Y observa cómo uso tu testimonio para tocar corazones que no puedes ver. María Guadalupe era una mujer pobre de Chiapas, sin educación, sin influencia, sin plataforma. Pero su testimonio ha alcanzado millones. Tú también puedes tener impacto más grande de lo que imaginas. No subestimes el poder de simplemente contar la verdad sobre mí. Esta es mi promesa final para ti. Si vienes a mí, te recibiré. Si me buscas, me encontrarás. Si confías en mí, nunca te abandonaré. No prometo vida sin sufrimiento. Prometo mi presencia en medio del sufrimiento. No prometo que siempre te salvaré de muerte física. Prometo vida eterna que la muerte física no puede tocar. María Guadalupe murió y vivió de nuevo físicamente. Tú que estás espiritualmente separado de mí, puedes nacer de nuevo espiritualmente. No es metáfora. Es transformación tan real como el corazón de María Guadalupe comenzando a latir de nuevo en esa tumba del desierto. El tiempo es ahora. El momento es este. Yo estoy llamándote por tu nombre. Estoy esperando tu respuesta. No endurezcas tu corazón. No racionalices esta convicción que sientes.
No pospongas la decisión más importante de tu existencia. Responde, ven, vive, verdaderamente vive, no solo existas, porque yo soy la resurrección y la vida. Y estas no son solo palabras antiguas, son realidad viva demostrada en el desierto de Sonora y disponible para ti ahora mismo. Te espero, te he esperado siempre, y esperaré hasta que finalmente vengas a casa. Amén.